Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy en este video lo que voy a hacer es mostrarle un poquito, algo muy breve de cómo funciona el Excel y después vamos a ver de una manera muy fácil, hacer gráficos con este programa. Para empezar les comento, el, el Excel es una planilla de cálculos, es un tipo de programa que se conoce como planilla de cálculos. Hay otras marcas, pero Excel es el más conocido y aparece, la verdad que está en casi todas las computadoras, entonces es bueno aprender a manejarlo. Cuando uno abre una planilla de Excel, se encuentra con esta pantalla, con esta tabla, digamos, vacía, donde hay en la parte superior están los nombres de las columnas que se identifican con letras, y a la izquierda tenemos las filas que se identifican con números. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico, fíjense dónde está el mouse, en la primera celda, cada uno de estos cuadraditos, rectángulos en realidad se llaman celda. La primera celda sería la celda A1. Fíjense que además acá tiene una lista desplegable donde uno puede elegir alguna celda y te dice siempre en qué celda estás parado. Después se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, seleccionar muchas celdas, darle formato, etc. Entonces acá, ¿para qué se usan las planillas de cálculo? Básicamente para hacer cuentas. Entonces yo si pongo varios números, esto yo después les voy a explicar cómo hacer cuentas con el Excel, pero la idea de hoy es explicarle cómo funcionan los gráficos, pero ya les voy a dar un adelanto. Yo, por ejemplo, quiero sumar todos estos números que cargué ahí, son números cualquiera. Bueno, hay varias maneras, pero por lo general hay funciones que ya están cargadas en el Excel. Entonces, por ejemplo, acá hay un botón que dice autosuma y lo que hace este botón es sumarme todos los números que están arriba, ¿no? Ya te crea una fórmula, ustedes ven ahí que hay una fórmula, dice igual suma y entre paréntesis D3, D6, te está diciendo el rango de celdas que va a sumar. Yo si le aprieto Enter me la suma. Esas son operaciones muy sencillas. Otra cosa, por ejemplo, que se puede hacer, que va a ser muy útil para lo que vamos a ver en próximas clases, es ordenarlos los números estos. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que hay un botón que dice ordenar. Entonces, lo podemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, o personalizado. Yo, por ejemplo, acá lo pongo de menor a mayor, me los voy a ordenar todos en orden creciente. Después también hay otras maneras, o sea, otra manera, por ejemplo, yo en esta celda quiero sumar todos estos números, puedo poner cualquier fórmula, siempre se ingresa poniendo primero el igual, y ahí ponemos, por ejemplo, suma, ¿no? La misma fórmula que hicimos recién, ponemos suma. Ya me aparece acá porque hay varias maneras de sumar. Le pongo un paréntesis y bueno, hay que poner todos los números, en realidad todas las celdas que se quieren sumar. Entonces yo puedo seleccionar esta celda y si la selecciono todas así, me la selecciona como un rango. Y si cierro el paréntesis, le doy Enter, me pone el mismo número. Nos hace lo mismo que hicimos recién, pero un poquito más manual. Podríamos hacer directamente si quisiéramos, por ejemplo, yo quiero dividir dos números de acá, el 34 con el 57. Bueno, uno puede poner directamente igual y poner 34, poner el símbolo de división, o sea la barra, que por lo general está en Shift 7, y pongo el otro número. Y si le aprieto Enter me lo divide. Lo mismo se puede hacer si lo queremos sumar. Vamos a poner igual, D5, ponemos un más y ponemos el D6. Y así se hacen operaciones, o sea, básicamente lo que uno puede ir sumando. Lo que tiene que tener en cuenta es que cada celda, cuando uno hace una operación, cada celda tiene una identificación con la columna, la letra de la columna y el número de la fila, ¿no? Después otras cosas que se pueden hacer acá, por ejemplo, es dar formato. Si yo, por ejemplo, imprimiera esto, no me van a salir las líneas grises estas que aparecen en el fondo. Estas líneas grises aparecen para que uno se pueda ubicar. Si nosotros queremos, por ejemplo, que salga una tabla
lo que tenemos que hacer, fíjense acá tenemos una barra de formato, podemos elegir acá donde dice formato los bordes, y bueno, no sé, hay un montón de opciones. Yo por ejemplo le pongo todos los bordes y ahí me sale todos los bordes, me pone bordes finitos en todo lo que seleccioné. Hay muchas más opciones, por ejemplo ponerle borde más grueso, por ejemplo un borde grueso en la parte exterior. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Después otra cosa que tiene esto, similar por ejemplo si alguno o alguna ya maneja el Word, tiene bueno, formato para la fuente, o sea para la letra. Con este botón se le puede poner colores a una celda. Tiene para, bueno, la orientación, centrar, ajustar el texto. Estas ya son cosas específicas. Acá hay formatos para los números, que ahora lo vamos a ver. Y después, bueno, acá hay formatos ya predefinidos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un gráfico? Yo acá cargué algo que ya tenía, creo que de hecho no sé si no lo puse en una clase. Estos son notas, resultados de exámenes del año pasado. Ya acá están hechas las cuentas. Probablemente en otra clase les explique cómo calcular con el Excel esto, pero por ahora vamos a tratar de ver un gráfico. Entonces yo lo primero que me gusta hacer siempre, por ejemplo, es darle un poco de formato a la tabla para que sea más prolija. Acá, por ejemplo, estos números no están centrados, entonces con este botoncito los pongo en el centro. Y este otro botón lo que hace es centrarlo, pero en el otro sentido, o sea, si está más arriba o más abajo. Después, por ejemplo, se habrán visto ya que por lo general yo le pongo el fondo negro y la letra blanca. También se puede poner en negrita para que se resalte más. Y después se le puede poner a toda la tabla los bordes, ¿no? Porque yo si la hubiera pasado sin los bordes, no aparecen los bordes en donde lo pongo. Después otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo estos números, si bien acá no están las fórmulas, cada vez que uno se apoya en una celda, fíjense que acá te aparece lo que hay en esa celda. Si es un valor numérico, te pone el valor numérico. Si fuera una fórmula, me pondría la fórmula directamente. Y acá en la celda se vería el resultado. Yo como esto lo pasé de unas cuentas que hice, si yo veo acá están todos los decimales, pero acá en la celda, para que yo lo vea está redondeado. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, cuando ustedes hagan una cuenta les va a aparecer algo más así, ¿no? Entonces con estos botoncitos que son formatos de números, con este específicamente uno le puede sacar decimales y te lo va redondeando. O sea, no les va a pasar lo que les pasa cuando le hacen a mano, que después la suma no les da 1, ¿no? Fíjense, yo acá voy a sacar estos valores y voy a hacer la suma de esos números. Entonces acá apreté directamente el botón de autosuma y me suma, ahí me dio 45. Y si yo me apoyo en esta celda, fíjense que acá dice la fórmula, no dice el número. Lo mismo sucede si yo sumo la frecuencia relativa. Yo hago la suma acá y me va a dar 1, exactamente. Acá estos números ya están, te los redondea, pero cuando te hace la suma usa el número exacto. Yo acá puse también la frecuencia relativa porcentual, pero acá me aparecieron los valores. Entonces también algo muy útil que tiene el Excel, que yo directamente selecciono todas estas celdas y aprieto este botoncito que está acá y me va a poner los números en forma de porcentaje, directamente sin que yo tenga que multiplicarlos por 100. Eso es muy útil también, o sea, es para no tener que andar multiplicando todos los números por 100. Bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer con el Excel. Por lo pronto, de hecho, todas estas operaciones que ustedes hacen, hay fórmulas para hacerlas que yo más adelante se las voy a explicar, pero bueno, hay que tratar de acostumbrarse un poquito a utilizar el Excel. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico de barras, primero, de la frecuencia absoluta, ¿no? Que sería esta columna. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es seleccionar todas las celdas que vamos a graficar. Yo la última, la suma, no la tengo que seleccionar.
porque esto no es una clase o un dato sino es la suma de todos los datos que yo utilizo para verificar que esté bien el ejercicio. Y además para tener en la misma tabla cuál es el tamaño de la muestra o de la población, según sea el caso. Yo seleccionando esto, después, fíjense lo fácil que es. Lo que uno tiene que hacer es ir a esta pestaña que se llama Insertar, y ahí aparecen un montón de opciones, ¿no? Y vamos a la parte donde dice Gráficos. En este caso, Gráficos recomendados. El Excel ya analiza los datos y piensa, interpreta que ciertos tipos de gráficos a vos te pueden servir para los tipos de datos que tenés. Acá donde dice Gráficos recomendados hay varias opciones. Yo elijo la primera, la que me aparece. De hecho, acá ya te pone una previsualización de cómo va a ser el gráfico. Le doy a aceptar y ya tenemos el gráfico. Fíjense que acá los valores del gráfico coinciden, ¿no? Por ejemplo, la clase 7, o sea, los que sacaron 7, me da 16, y así con todos los otros valores. Y después en este gráfico, por ejemplo, si yo lo quisiera copiar, poner en un archivo de Word, porque tengo que entregar un informe, algún tipo de o algo así, podemos con el botón derecho y ponemos copiar, y ahí ya lo copió. Y bueno, en el documento que lo querramos pegar, vamos y lo pegamos. Es también botón derecho, pegar. Es muy sencillo una vez que tenemos el gráfico. Después otra cosa que es muy sencilla es darle un formato diferente, que ya en el Excel viene precargado. Por ejemplo, yo puedo, fíjense que acá arriba, ya cuando uno crea un gráfico te pone diferentes estilos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner este que me gusta. Me parece interesante. Hay muchos más. No sé cuántos, pero fíjense, hay algunos con fondo negro. Y de hecho, si uno investiga un poquito más, todas estas cosas se pueden modificar. O sea, acá tenemos botones donde podemos cambiar los estilos y hay configuraciones más avanzadas que podemos cambiar casi todo. Por ejemplo, si el número este aparece acá o aparece más arriba, lo podemos cambiar y un montón de cosas. Una de las cosas que es muy útil siempre cambiar cuando uno hace un gráfico es el título que tiene acá arriba. Porque acá, por ejemplo, yo quiero mostrar resultados de los exámenes y aparece FI, digamos, alguien ve el gráfico y no entiende qué es. O sea, te va a decir, sí, es una frecuencia absoluta, pero ¿de qué es? Entonces yo acá puedo agarrar directamente, así, haciendo clic sobre las letras y modificarlo y ponerle, por ejemplo, resultados de examen. Supongamos, ¿no? Cuando ponen algo muy importante, por ahí puede parecer una pavada. Tienen que tener cuidado cuando escriben texto en el Excel, porque no te corrige como el Word, por ejemplo. Si vos tuviste un error de tipeo o te olvidaste de un acento, no te lo corrige. O sea, no te corrige los errores de ortografía. Entonces, de ortografía o de tipografía o de gramática no te corrige como corrige el Word. Entonces hay que tener cuidado cuando uno escribe. Cuando uno escribe palabras, ¿no? Bueno, acá tenemos un grafiquito un gráfico de barras. En este caso yo puse un gráfico de barras, ¿por qué? Porque esta es una variable cuantitativa pero discreta. Entonces, con un gráfico de barras anda bastante bien. ¿Qué pasaría si yo tuviera una variable continua y estos fueran datos agrupados? Bueno, para hacer el histograma, como se hace el histograma con las barras que están todas pegadas, no como acá, sino las barras pegadas, bien pegadas una al lado de la otra, lo que podemos hacer es primero seleccionar sobre las barras, no tienen que quedar seleccionadas así como se ve, con puntitos. Y con el botón derecho hay un montón de cosas que podemos hacer, no nos volvamos locos, pero vamos a dar formato a la serie de datos. Y ahí nos aparecen varias cosas. Por ejemplo, si bien hay muchísimas opciones para cambiar lo que querramos, los colores, los bordes, de todo, lo que interesa en este caso es el ancho del intervalo. Entonces nosotros podemos modificar el ancho del intervalo de manera tal que sea más grande o más chico. Yo, por ejemplo, lo pongo en 0. Si ponemos ancho del intervalo en 0, nos va a poner, fíjense, ahora lo cierro, todas las barras pegadas como si fuera un histograma. Obviamente nosotros, si tuviéramos datos agrupados, las
clases serían intervalos de clase. Entonces acá, por ejemplo, en vez de decir 2, diría, qué sé yo, 2 a 7. Y acá diría 7 a, no sé, a 8, a 10, no sé, a lo que sea, según la amplitud. Después, otra cosa que se puede hacer es un diagrama de torta, que yo por ahí no lo expliqué en detalle cómo se hace, porque la verdad es que es muy sencillo hacer con el Excel un diagrama de torta o un gráfico circular, que es el nombre más técnico. Entonces se los puse en la actividad y bueno, espero que lo puedan hacer porque hay que andar calculando ángulos y qué sé yo, pero no se vuelvan locas con eso, porque una manera muy fácil de hacerlo es con el Excel. Yo ahora voy a agarrar y voy a borrar este gráfico y vamos a hacer otro tipo de gráfico. Entonces yo voy a seleccionar esta columna y ahora tengo que seleccionar esta. Entonces es muy importante, hay que apretar control y seleccionar para que queden seleccionadas esta columna y esta. En este caso yo no tuve que hacer control porque están al lado, entonces la seleccioné directamente. Pero como yo quiero seleccionar esta, tuve que apretar. Primero seleccioné esta, la vamos a hacer de vuelta. Porque esta parte por ahí. Yo primero selecciono esta columna, después aprieto control y manteniendo control, la tecla control apretada, selecciono esta. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Vamos a insertar gráfico. Y acá, bueno, fíjense que yo si quiero acá tengo gráficos circulares. Vamos a ver qué me recomienda el Excel. Bueno, el Excel me recomienda gráficos de columna agrupada. Bueno, acá los gráficos recomendados también, si queremos, podemos ir directamente a todos los gráficos. Vamos a entrar por este botón mejor. Donde dice gráfico circular o de anillos. Y ahí, bueno, ya directamente, por ejemplo, fíjense. Ya solamente apretando el botón. Lo que tiene acá que me hizo solamente el gráfico, no me puso los porcentajes, ¿no? Sí me pone acá una leyenda, esto se llama leyenda, que me dice a qué corresponde cada color. Pero bueno, si nos ponemos a buscar, por ejemplo, los diferentes diseños que hay, fíjense, acá ya me pone los porcentajes. Y bueno, hay muchos más, a mí, qué sé yo, no sé, a ver. Este está bueno, por ejemplo, este me parece bastante sencillo de interpretar. Entonces acá fíjense qué rápido que nosotros hacemos un gráfico y qué rápido le podemos dar formato. Yo si quiero, o sea, uno puede hacer un montón de cosas. Si quiero, por ejemplo, puedo, qué sé yo, formato del área de gráfico, puedo agarrar y cambiarle el relleno y ponerle un relleno de otro color, fíjense. Le pongo un relleno rojo, va a quedar horrible, pero se lo puedo poner. Lo puedo poner transparente el relleno ese. Bueno, hay cientos de cosas que se pueden hacer cuando uno formatea un gráfico. Eso con el tiempo se va aprendiendo, pero la recomendación, si no son de manejar mucho el Excel, directamente pueden poner un gráfico de los recomendados. Después otra cosa que se puede hacer también de manera automática es darle formato a una tabla. Por ejemplo, yo selecciono toda esta tabla y no me gusta cómo está la que tengo acá. Entonces puedo ir a este botón y acá fíjense todos los diseños que tengo. Puedo elegir alguno, qué sé yo, alguno que sea medio raro, voy a elegir este verde. A ver, sí, aceptar. Le voy a aceptar y fíjense, ya me pone toda la forma. Incluso me pone otra cosa que no lo vamos a usar todavía, que se llama la lista desplegable. Esto es muy útil, pero bueno, si trabajan mucho con datos. Pero siempre cuando uno le da formato a una tabla, te pone el botoncito este para poder elegir alguno de los números, ver algunos y otros no. Bueno, esto sería todo de la clase de hoy. Espero que les sirva. Comenten si les sirvió, si les gustó. Cualquier duda me avisan y la próxima vez que grabe un video de este tema vamos a ver cómo hacer una tabla de distribución de frecuencia con Excel. Los que no tienen Excel, bueno, no sé, o sea, para tener Excel hay que tener acceso a una computadora. Los que no tienen, no importa, veremos en su momento, pero bueno, esto es una herramienta que es importante que la conozcan, porque el día que tengan que hacer un relevamiento de datos, pueden hacerlo mucho más fácil con esta herramienta. O sea, no van a tener que andar haciendo tantas cuentas ni nada, van a ser gráficos muy buenos y muy fácil. Por eso es que yo la tengo dentro del programa de la materia y es interesante que aprendan a manejarla. Bueno, eso es todo por hoy.
Nos vemos, cuídense y bueno, nos leemos pronto. Hasta luego.